Hola a todos y bienvenidos a un nuevo screencast de solofinalcut.com. En esta ocasión vamos a ver un sencillo pero muy útil truco para realizar una función para lo cual mucha gente suele recurrir a otra aplicación externa de OBS Studio Pro, como puede ser el propio Final Cut Pro o puede ser cualquier otra. Me refiero a la posibilidad de extraer un fotograma de una película en una autoría de DVD y utilizar ese frame congelado como fondo en uno de los menús del proyecto de DVD Studio Pro. Bien, tenemos aquí los assets un vídeo y lo voy a añadir a la pista. ¿Okay? Como ya sabéis, en la línea de tiempo tenemos un espacio para crear marcadores de capítulo. Pues voy a crear uno. ¿Ok? Chapter 2. Fijaros como nada más crear el capítulo a la derecha nos ha abierto el inspector de dicho capítulo. Y nosotros podemos hacer bastantes cosas con esto. En primer lugar, podemos elegir qué tipo de marcador es este. Es decir, podemos quitarle la función de ser marcador de capítulo y darle otra. O no darle ninguna, que es lo que vamos a hacer en esta ocasión. Tenemos la casilla Type Chapter marcada y la vamos a desmarcar. Ahora el marcador es verde. Eso significa que es únicamente una referencia visual. No cumple ninguna función más allá de el darnos, pues, esa marca. Bien, pues en el propio inspector a la derecha tenemos una vista previa del frame que está marcando el marcador, y abajo tenemos un botón llamado Save Still. Pues vamos a pulsarlo y podremos guardar este frame como un archivo TIFF en cualquier parte del disco duro. Yo le voy a poner, por ejemplo, rojo, porque estas flores que estoy viendo son rojas. Voy a poner rojo y lo salvo en la carpeta imágenes. A continuación, vamos a importar dicho archivo en los assets. Voy a buscar el archivo rojo, que tiene que estar por aquí, y lo importo. ¿Veis? Aquí lo tengo. Bien, pues lo siguiente va a ser coger el archivo rojo.tif y arrastrarlo directamente al menú, no a la gráfica, al menú. Y nos aparecerá estos menús con los fotogramas. Pues de estas opciones tenemos que soltarlo en Set Background. Y aquí lo tenemos. ¿Veis? Ya solo nos faltaría ir al inspector del menú para que en el caso de que no sea así ponerlo 16:9 o a la relación de aspecto que le correspondiera. Y ya con esto tenemos esa imagen fija como fondo del menú y encima de la cual podemos añadir texto, botones, podemos hacer una transición desde esta imagen fija a la película, etc. Una última cosa. Volviendo al tema de los marcadores, una cosa importante, un botón muy importante, es la opción del Dual Layer Breakpoint. Como sabéis, existen dos tipos de DVD, los de capa simple y los de capa doble capa. Al principio de utilizar discos de doble capa, se descubrió que tenían un problema, y es que cuando cambias de una capa a la siguiente, el lector de DVD necesita un tiempo para recalibrar el láser y comenzar a leer y llenar el buffer de la segunda capa. ¿Qué ocurre? Que si estamos viendo una escena en movimiento, pues se va a notar un bote, se va a notar como la imagen se congela durante unos segundos o unos milisegundos y luego va a seguir. ¿Qué se suele hacer profesionalmente? Pues en vez de llenar la primera capa entera, se suele no aprovechar el 100% de esa capa y elegir un punto muy concreto de la película para hacer el salto de capa. Como por ejemplo un fondo negro o un plano fijo. Es decir, una imagen que al quedarse congelada o al dar un bote a la siguiente capa visualmente no se aprecie porque la imagen es fija. Bien, ¿cómo elegir cuál es el fotograma donde se va a cambiar a la segunda capa? ¿Cuál va a ser como marcar ese fondo en negro o ese plano fijo o lo que sea? Pues básicamente es crear un marcador en ese punto y en el inspector del capítulo elegir la casilla Dual Layer Breakpoint. Y ya con eso sabemos que justo ahí va a saltar a la siguiente capa y justo ahí vamos a tener que tener un tipo de plano bajo el cual no se note el cambio de capa. Naturalmente vamos a perder un poquito de espacio de la primera capa, así que ya sabéis que tendréis que vigilar todo eso. Eso es todo. Muchas gracias.